Vamos a tener la presentación como primer panelista del maestro Carlos Brown Sola con el tema Las finanzas públicas municipales desde y para las personas. Voy a hacer mención a un poco de la semblanza de Carlos. Carlos ha tratado en el último lustro por la justicia fiscal en México desde una perspectiva de desigualdades, derechos humanos y economía política. Actualmente es socio fundador del Instituto Sururbano y consultor en temas de justicia fiscal. Escribe de manera recurrente en revista Nexos y es analista referente en medios nacionales e internacionales. Es maestro en Economía por el Colegio de México, especializado en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática Española y la Universidad Complutense de Madrid. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que aplaudo muchísimo y por eso me entusiasmó mucho participar en este webinar. El trabajo que se está haciendo desde fuera de la Ciudad de México para hablar de transparencia fiscal me parece fundamental que empecemos a descentralizar esta agenda que en lo federal ha avanzado a pasos agigantados, aunque muchas personas que estén presentes no lo crean. A nivel federal, pues somos el cuarto país a nivel global con mejor transparencia fiscal solamente desde lo federal. Parece difícil de creer, pero es una realidad, ¿no?, en nuestro país. Entonces, por eso me interesa mucho que hablemos sobre lo que está ocurriendo a nivel subnacional, específicamente a nivel municipal. Entonces, mi presentación va a estar enfocada sobre todo en cómo podemos empezar a hablar de las finanzas públicas desde y para las personas. Voy a permitirme... bueno, ahí está. Déjenme nada más, voy a tomar mi tiempo porque no me quiero pasar, por mero respeto, y listo. Entonces, de lo que voy a hablar el día de hoy es sobre finanzas públicas municipales desde y para las personas, y me tomé la libertad de buscar algunas cifras sobre Zamora para poner en contexto, porque evidentemente esto está organizado por el Observatorio Regional Zamora. Entonces voy a tratar de poner en contexto muchas de las cifras y voy a aterrizar el caso de Zamora particularmente, solamente a manera de introducción y un poco para dar como paraguas al tema. Primera cosa que quiero decir, pues no existe un mayor reflejo de las prioridades de una sociedad y de su gobierno que los presupuestos públicos. Más allá de los discursos que puedan escuchar hasta el cansancio por parte de las autoridades, digamos, a cualquier nivel de gobierno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Y en Estados Unidos, digamos, en el mundo anglosajón lo dicen muy claro: put your money where your mouth is. Pon el dinero donde está tu boca, ¿no? Y por eso es fundamental que empecemos a analizar qué está pasando con el dinero público, porque además es el dinero de todas y todos. Y esto hay que decirlo sobre todo a la luz de lo que ocurre en un país como México. México es un país, en primer lugar, profundamente, extremadamente desigual. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es una gráfica del informe México Justo de Oxfam México y me tomé la libertad de tomarla porque me gusta mucho para poder explicar qué pasa en el caso mexicano. Solamente voy a explicar dos partes de esta gráfica para que se entienda un poco el contexto. La línea morada clara que está hasta arriba es el caso del Reino Unido. El Reino Unido tiene, esta gráfica es un poco difícil de leer, pero un poco aterrizando la lectura, las personas más pobres del Reino Unido son las que están hasta la izquierda de la gráfica. Se encuentran, según el eje de las 10, entre el 76% más rico de la población, perdón, es más rica el 5% más pobre del Reino Unido que el 76% de la población global. Es decir, los muy pobres del Reino Unido son más ricos que los más ricos en promedio de la India, un poco para poner en contexto. Los más pobres de Estados Unidos, que es la línea de abajo, son tan pobres como ricos son los más ricos de Madagascar. Y México y Brasil son dos casos emblemáticos y que yo les llamo los espejos de la desigualdad global. En México y en Brasil conviven las personas más pobres del mundo con las personas más ricas del mundo. Es decir, los pobres, las personas en situación de pobreza en México, son tan pobres como los más pobres del mundo. Están de verdad entre la población más pobre del mundo. Pero en los ricos, pues tenemos a los Salinas Pliego, a los Carlos Slim, a los Larrea, que forman parte de las grandes fortunas globales. Entonces, México es un país profundamente desigual.
Segunda, México es un país, no es un país pobre, porque es la 15ª economía más grande del mundo, es un país, digamos, en abundancia de recursos y de producción, medido por el Producto Interno Bruto, pero es un país de pobres. Es un país donde la mitad de la población, bueno, 42% de la población se encuentra en situación de pobreza y apenas el 22% de la población se puede considerar no pobre y no vulnerable. Es decir, no solamente no son personas pobres, son personas que no tienen carencias, entiéndase seguridad social, vivienda, digamos, acceso a servicios de salud, etcétera, etcétera. Es decir, es una población muy pequeña en un país de 125 millones de personas, solo el 22%, ni siquiera la cuarta parte de esto, es una población no pobre y no vulnerable. Entonces, por eso es fundamental que hablemos de estos temas desde la justicia fiscal. Es decir, imagínense una mesa de futbolito, todo el mundo ha jugado futbolito, o por lo menos ha visto una de estas mesas donde los muñequitos se mueven en un tubo. Bueno, imagínense esa mesa de futbolito a la que le pones 3 ladrillos de un solo lado. ¿Qué pasa con la mesa? En lugar de estar perfectamente horizontal, pues va a estar balanceada hacia una de las porterías, ¿no? Esos ladrillos son una serie de condiciones socioeconómicas que han dado ventajas sobre otras personas, a un grupo de la población respecto a otras. ¿De qué hablamos con esto? Estamos hablando de acceso a la educación, estamos hablando de bienes y servicios públicos, quién se puede pagar un hospital, quién se puede, digamos, un hospital privado, quién se puede pagar servicios educativos privados, quién tiene acceso a esos servicios educativos siquiera, quién se puede comprar un automóvil. Por ejemplo, 1 de cada 4 personas que se mueven en la Ciudad de México se mueve con un automóvil privado. Es decir, quienes no nos movemos, porque me incluyen en esa categoría, en un automóvil privado, somos una mayoría de la población, 3 de cada 4, un poco para poner en perspectiva. Entonces, ¿qué pasa? Pues la mesa de futbolito está inclinada. ¿Qué pasa cuando la mesa de futbolito está inclinada? Pues a los que anotan de este lado les resulta muy fácil, porque no, nada más le soplan a la pelota siquiera y la pelota va a ir para abajo. En cambio, los de acá pues tienen que hacer un esfuerzo todavía mayor para tratar de anotar gol del otro lado. Pues un poco lo que busca la justicia fiscal es tratar de nivelar esa mesa, quitarle esos ladrillos, o por lo menos ponerle ladrillos del otro lado para que la mesa se vaya nivelando. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de bienes y servicios públicos. Es una cosa que hemos hecho menos en este país. La inversión pública, según un informe del CIEP que se publicó esta misma semana, da cuenta de que la inversión pública está en sus peores niveles históricos, pero además ha sido fuertemente dañada en los últimos años de inversión pública. Cada vez invierte menos dinero en bienes y servicios públicos. ¿Y qué provoca esto? Pensamos en una madre soltera que tiene un hijo y que necesita llevarlo a la guardería. ¿Qué pasa con esa madre? Pues que tiene que invertir en la movilidad, es decir, en llevar a su hijo a la guardería si es que tiene una cercana, y si no la tiene y es privada, pues tiene que gastar en esa guardería, y además tiene que, si se enferma, llevarlo a un hospital privado, porque muchas veces no tiene un hospital público. ¿Qué pasa si todo esto fuera parte de los servicios que brinda el Estado, como pasa en los países más desarrollados de este mundo? No estoy hablando del discurso de siempre, que cuando hablas de bienes y servicios públicos dicen Venezuela, Cuba, no. Noruega, Suecia, Dinamarca, Francia, España, Japón, digamos, los países desarrollados, que es un poco hacia donde deberíamos estar aspirando como sociedad. No que queramos ser como esos países, pero algo hay que aprenderles. Y una de las cosas que hay que aprenderles es que estos bienes y servicios públicos sirven como una manera, como una especie de ingreso virtual. Es dinero que las familias dejan de poner de su bolsillo porque son bienes y servicios que ya le provee el Estado, ¿no? Esto, de nuevo, esto no es de cosa de utopía inalcanzable, y tampoco es de una utopía socialista, es lo que pasa en los países más desarrollados del mundo. ¿Qué significa esto? Pues que las personas puedan tener un espacio, una voz y agencia para poder ejercer sus derechos de manera efectiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ejercicio efectivo de derechos? Pues simplemente que no nada más estén en letra en la Constitución los derechos, sino que se garanticen a través del dinero público, ¿no? Que cuentes con los bienes y servicios para tener acceso a la vivienda, una vivienda adecuada, que puedas tener salud, educación, etcétera, etcétera. Es decir, formar un nuevo contrato social fiscal desde la solidaridad, que es como han avanzado buena parte de las economías desarrolladas de este mundo. ¿Para qué hacemos esto? Pues para poner a las personas en el centro de las decisiones fiscales. Y por eso es que yo parto desde esta visión de las finanzas públicas y que sirve a manera de parábolas.
Y a esto hay que meterle dos enfoques primordiales. El primero ya lo mencioné, un ejercicio efectivo de derechos, es decir, no nada más que sean letra muerta en la ley, sino que realmente las personas tengan acceso a la salud, acceso a la seguridad social, acceso a la vivienda, medio ambiente sano, que son derechos garantizados tanto por la Constitución como por tratados internacionales que ha firmado el gobierno mexicano, que tienen rango constitucional. Pero además, para un combate a las desigualdades, porque este es un país, ya les dije, profundamente atravesado por las desigualdades. Y a esto hay que agregarle la mezcla de democracia, ¿no? Hay que democratizar estas finanzas públicas. De poco nos sirve que esas finanzas públicas se sigan determinando a puerta cerrada por regidores y regidoras que deciden sin tomar en cuenta la voz de la población, sino que de verdad tenemos que empezar a incorporar procesos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la medida de lo posible, lo más profundos posibles. Y esto es algo que ha llevado a muchos países y a muchas localidades sobre todo, y la ventaja de esto es que voy a hablar desde lo local, a cambiar la forma en la que se entiende la relación entre Estado y ciudadanía mediada por el dinero público. Es decir, yo pago mis impuestos, yo estoy esperando que el Estado, en la forma de un gobierno local, me regrese cosas, me regrese bienes y servicios públicos, me regrese un acceso a ciertos servicios en lo local, y ahora voy a hablar un poco de eso. Primera cosa que quiero decir, pues tenemos un problema a nivel local, ¿no? A nivel federal ya es grave, pero a nivel local se vuelve todavía peor. Y es que 93 de cada 100 pesos en impuestos que se recaudan en México provienen de la federación. Es decir, dependemos muchísimo de los impuestos que son sobre todo IVA, ISR, IEPS y los impuestos al comercio exterior, y muy poco de impuestos que son fundamentales en que digamos para cualquier sociedad mucho más igualitaria en el sentido de con muchas menos desigualdades, como ocurre con el impuesto predial, que es un poco del que voy a hablar en un momento, ¿no? En México, buena parte de los impuestos a la riqueza, que seguramente han escuchado que hay una discusión muy fuerte a nivel global sobre los impuestos a la riqueza, ya sonaba antes de la pandemia y ahora se vuelven una de las salidas naturales a la crisis. Digamos, hay una agenda muy fuerte de impuestos a la riqueza en el mundo, porque tiene que ver con que las personas de mayores ingresos, estoy hablando de las más ricas, pues no contribuyen a la sociedad como se debería. Ahora en London School of Economics en Londres están analizando en Reino Unido con datos fiscales, pues lo poco que están contribuyendo los más ricos a la salida a la crisis, y es alarmante porque es una sociedad desarrollada que tiene esto, digamos, tiene muchísima transparencia en temas fiscales, pues están viendo que se están quedando muy cortos a la hora de buscar que se responda a la crisis, que paguen las personas más ricas. Entonces, primer problema que tenemos en México, está fuertemente concentrado en impuestos federales la recaudación. Y esto no es nuevo. Esto lleva muchos años, esto lleva varias décadas, por lo menos desde el 81, 79-81, con la firma del pacto fiscal hay una renuncia explícita a la recaudación propia, digamos, para que la federación se haga cargo de ciertos impuestos, pero tenemos el caso, por ejemplo, de la tenencia. La tenencia de automóviles, que es un impuesto impopular como pocos. A ver, yo un disclaimer pequeño, ¿no? Un pequeño asterisco. Voy a hablar de puras cosas impopulares en este país. Nadie quiere pagar impuestos en el mundo. Y en México es especialmente fuerte este problema porque, de nuevo, sentimos que no sirven de mucho. Y justo lo que quiero es que empecemos a generar este círculo virtuoso. ¿Por qué hablar de impuestos y no hablar de solamente el gasto, ¿no? Que es una cosa que siempre dicen, arreglen el gasto y luego vemos el tema de los impuestos, porque no es huevo y gallina. Y esto es algo importantísimo de las lecciones internacionales. No es una y luego la otra, son las dos. Son dos caminos paralelos que tenemos que cursar y además que ya se pusieron en la mira en los últimos años, pero en los últimos meses a consecuencia de lo que está ocurriendo con la pandemia. Entonces, esto no es nuevo en México. Es un problema que hemos tenido histórico, que tiene que ver en buena parte con la disponibilidad de recursos del petróleo. El petróleo, digamos, pagó buena parte, esto es algo que seguramente vieron hace unos meses en portadas de periódico, el presidente López Obrador diciendo, el petróleo volverá a ser el motor del desarrollo económico del país. Honestamente, creer eso en 2020 con la disponibilidad de petróleo y además con los precios del petróleo actuales es pecar de inocencia. No hay manera de que el petróleo pueda volver a ser el motor del desarrollo, ni siquiera de Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo del mundo. Entonces, un poco hay que aterrizarnos a la realidad de que se tiene que construir un nuevo contrato social fiscal. Vean lo poco que recaudan estados y municipios respecto a la federación. ¿Cómo se compara esto con el mundo? Pues para muestra este horrible botón. Hasta abajo aparece México. Un poco como se lee esta gráfica es, por cada peso que se recauda a nivel subnacional, se recaudan 14 pesos en la federación. ¿Cómo debería verse? ¿No? En América Latina tenemos el caso de Chile, que
recauda respecto a su Producto Interno Bruto el doble que nosotros, pero la dependencia es mucho menor, perdón, la dependencia se mantiene más o menos igual que el caso mexicano. ¿Con quién estoy comparando? Con el caso de la OCDE, que son los países ricos, digamos, del mundo, los países industrializados, un poco porque debería ser nuestra aspiración, aumentar nuestra recaudación para empezar a construir más Estado. Y ahí pueden ver el caso, por ejemplo, de Francia. Francia es un caso emblemático porque es el gran recaudador de predial a nivel global. Recaudan más o menos, y ahora voy a hablar de la cifra y de este tema, 2% de su Producto Interno Bruto, 10 veces lo que nosotros recaudamos. Y el sueño para mí, yo que soy un municipalista ferviente, ¿no? Que yo pongo en el centro lo local por encima de lo nacional, lo federal, entonces el sueño es Canadá. En Canadá los gobiernos locales recaudan más que el gobierno nacional. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Pues permite autonomía, ¿no? Una recaudación propia, sana, adecuada, permite que los intereses locales vayan por encima de los intereses nacionales. Y esto es fundamental, porque en un país de 125 millones de personas es muy difícil que la federación atienda todos los problemas con el dinero público que recauda la misma federación. En teoría, para eso tenemos un federalismo. El problema es que al federalismo le falla la pata del federalismo fiscal. Es decir, muy bonito nuestro trabajo de crear leyes y diseños para distribuir facultades, pero no tenemos un quinto para poder financiar esas facultades locales. Y esto es central a la hora de pensar cómo vamos a tratar de salir de esta pandemia. Es algo también que quiero poner sobre la mesa. Y esto me lleva a decir, pues, una de las cosas que he encontrado en mi trabajo en los últimos años es que esa autonomía fiscal es autonomía política. Esa autonomía fiscal da muchísima autonomía política a los gobiernos locales. Para muestra el botón de los municipios en el norte de Quintana Roo, que son grandes recaudadores del predial, cuando me tocó entrevistar a un actual presidente municipal de un municipio del norte de Quintana Roo, que además es buen amigo mío porque yo soy de Cancún, le pregunté en confianza, y esto lo puedo decir porque él me dio autorización, le dije, ¿qué es lo que te permite tener tan buena recaudación de predial? Y me dijo que yo no dependo de los vaivenes del gobernador, yo no dependo de lo que haga la federación, yo le rindo cuentas a la gente que está, porque además me ven digamos, cuando me ven en el día a día, me lo reclaman de, oye, ya te pagué el predial, pues toca hacer tu chamba. No debería ser tan campechano, no debería ser tan, digamos, eso lo permite porque es un municipio pequeño, pero deberíamos estar pensando esto como desde una visión institucional. Deberíamos estar habilitando mecanismos de rendición de cuentas para que esto sea una realidad a nivel institucional. Y entonces esto me lleva a de dónde vienen los ingresos municipales, ¿no? Ahora sí vamos a entrar en materia. Van a haber muchas gráficas, voy a tratar de ser lo más explícito posible, pero yo creo que una gráfica dice mucho más que yo le pueda decir 30,000 palabras. Es muy evidente con las gráficas. Estos son los ingresos municipales por origen en 2018. Pueden ver, la barra azul son impuestos y la verde son otros ingresos propios. Entonces, la suma de lo azul y lo verde son todos los ingresos propios de los municipios, de un municipio promedio en estos estados. Evidentemente, esto tiene variaciones muy fuertes entre un municipio y otro, pero es imposible poner los 2.500 municipios de este país en una gráfica. Y además no les va a decir nada, entonces es mucho más fácil verlo así. ¿Qué vemos? Pues que Querétaro, Quintana Roo y California Sur son los grandes recaudadores a nivel local y tiene que ver sobre todo, el caso de Querétaro es un caso emblemático porque es más relacionado con la industria, pero Quintana Roo y Baja California Sur tiene que ver con que son playa. Y por eso son grandes recaudadores de predial, porque los valores catastrales son muy altos. Y además, el modelo de las ciudades integralmente planeadas de Fonatur, que es donde está Cancún, Huatulco, bueno, Huatulco fue un poco una excepción, pero Los Cabos, todas estas ciudades creadas por Fonatura en los 70s, 80s, fueron ciudades en donde una de las cosas que se pensaron en ese momento y que siguen funcionando es que el desarrollo de la ciudad estuviera fuertemente vinculado a la recaudación local, ¿no? Que es algo que sigue ocurriendo y ahí está la muestra. Y pueden ver que casi todos los municipios de este país tienen una fuerte dependencia de los recursos federales, pero no tanto como los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales son sumamente, profundamente dependientes de la recaudación, perdón, de las transferencias federales, es decir, de participaciones y aportaciones. ¿Qué tanto representa el impuesto predial respecto a los ingresos por impuestos de los municipios? Pues para muestra este botón. Vean dónde está Michoacán. Michoacán es el último lugar.
aunque Zamora es la excepción. Zamora tiene la relación invertida. 1 de cada 4 pesos aproximadamente de los gobiernos municipales que recaudan por impuestos viene del predial en el caso de Michoacán. Zamora es una excepción donde 3 de cada 4 pesos vienen del predial. Digamos, el predial es sumamente importante para las finanzas públicas municipales en el caso de Zamora, pero podemos ver este abismo de diferencia que hay. A mí me cuesta un poco ver en este momento porque no veo mi pantalla, bueno, no veo mi... A ver, denme un segundo, perdón, es que si no, no veo. Ahí está. No, de nuevo no estoy viendo. Ahí está, perdón. Entonces va del 74% de Guanajuato hasta el 23% en el caso de Michoacán, y por ahí en medio se ve el caso nacional, que es 51%, digamos, la mitad de los impuestos que recaudan los gobiernos municipales en México vienen del impuesto predial, es decir, es sumamente importante para su recaudación. Y este es digamos, ¿cuál es el potencial del predial? Pues vean el caso de México, que recauda 0.2% del Producto Interno Bruto, comparado con Francia, como les decía, me equivoqué, no es 2%, es 2.8% del Producto Interno Bruto francés, 1.2% en Polonia, 1.12% en España. Digamos, México tiene un potencial enorme para aumentar recaudación, que tiene que ver con... ahora voy a hablar de este tema, pero digamos, hay una brecha muy grande respecto a otros recaudadores promedio. Estoy poniendo puros países que más o menos se parecen al caso mexicano, ¿no? Hungría, Turquía, Chile, y México está muy por debajo. Bueno, en Turquía no es el caso, pero en Turquía, igual que en México, es un país profundamente concentrado en lo nacional. Y la recaudación del predial por entidad federativa, podemos ver que, como les dije hace rato, Quintana Roo, Querétaro y Baja California Sur son los grandes recaudadores. En el caso de Nuevo León, quien se lleva digamos, el mayor recaudador de predial en todo el país es San Pedro Garza García en Nuevo León, el municipio más rico de todo el país. Y digamos, eso permite que se financien bienes y servicios, pero sobre todo servicios públicos para la población de este municipio, que es un municipio que ya de por sí es rico. Y el predial tiene una serie de retos a nivel nacional, que seguramente mis colegas ahondarán un poco más en este tema. Yo solamente daré un breve repaso a partir de hallazgos propios y del trabajo de Mónica Hunda, que es una investigadora que estuvo en el Colegio de México, que viene del ITESO y ahora está en Monash University trabajando temas muy parecidos a estos. Digamos, a grandes rasgos, los retos del predial son: 1, la proyección inercial de su recaudación, es decir, digamos, la recaudación año con año se parece mucho respecto al año pasado. Y esto es un problema serio, porque cualquier recaudación adicional que se consiga es una recaudación que se considera ingreso excedente. Y si hay un punto, digamos, donde hay un riesgo de corrupción fuerte en este país, son los ingresos excedentes. Los ingresos excedentes suelen tener problemas serios al momento de la planeación y además del control de las finanzas públicas. La necesidad de actualización de la base tributaria, es decir, los valores catastrales siguen estando muy por debajo de los valores de mercado de las propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que deberíamos estar cobrando sobre digamos, una propiedad en el catastro puede decir que vale $500,000 de pesos, y en el mercado en realidad cuestan 1.5, 2 millones de pesos. Esto ocurre en todo el país. Esto no es nada más de, en los municipios más pequeños, no. El caso de la Ciudad de México es un caso emblemático. Esta es una ciudad en la que las rentas promedio están entre 12 y 15 mil pesos mensuales. 12 y 15 mil pesos mensuales. Digamos que son 12 mil pesos mensuales. Eso quiere decir que son 144 mil pesos anuales que recibe un arrendador por una vivienda, por un departamento promedio digamos, adentro del circuito interior de la Ciudad de México. Una vivienda de este tipo ahora en la Ciudad de México está pagando entre 500 y 800 pesos anuales de predial. Es decir, hay un abismo de diferencia entre sobre lo que se debería cobrar, que es el valor de mercado, el precio de mercado, y los valores catastrales. Cerrar esa brecha es fundamental para digamos, los retos del predial. Tercera cosa, a mayor capacidad institucional, mayor recaudación de predial. Mónica Hunda hizo una revisión sobre el estado de los recaudadores en los grandes municipios de este país, y se encontró que, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, para hacer la recaudación de predial del municipio de Zacatecas, que no es una ciudad pequeña, digamos, tenían una moto para hacer la labor de cobranza.
¿no? ¿Cómo puedes hacer una labor de cobranza con una motocicleta en el municipio de Zacatecas? Hay municipios que siguen teniendo sus registros catastrales y la labor de cobranza del predial en papel aún, que no logran digitalizar, y esto es algo de lo que seguramente mis colegas van a hablar. Entonces, mayor capacidad institucional lleva a mayor recaudación de predial, esta es una realidad. Hay que armar a nuestros gobiernos municipales de capacidades institucionales, burocráticas, tecnológicas, que permitan cerrar esta brecha que es enorme. Parece increíble que en México, siendo la economía que es, siga teniendo gobiernos municipales tan endebles. Debemos aumentar la progresividad en el cobro del impuesto, es decir, entre más grande sea la propiedad, más debería pagar, que es algo que no se está cumpliendo ahora. Hay que reducir los privilegios fiscales al máximo. ¿Esto qué quiere decir? Pues hay que intentar en la medida de lo posible que los descuentos, que cualquier descuento y exención esté bien justificado, que se demuestre que el costo es mucho menor que el beneficio, porque lo que pasa ahora es que damos descuento a sin ton ni son, seguramente sus municipios nos han escuchado, 25% de descuento si pagas antes del 15 de enero. Bueno, ¿sobre qué se justifica esa decisión? Es una decisión completamente arbitraria en nuestros gobiernos municipales. No hay un solo gobierno municipal que me haya podido mostrar la base del análisis para decir que ese descuento es efectivo, ¿no? Lo único que hacen es llenarse de recaudación en enero, y muy bien, pero ¿a costa de qué? ¿Nos está saliendo muy caro? ¿Nos está saliendo barato? No lo sabemos, porque ningún gobierno municipal lo calcula. Y la fundamental para mí es vincular el mayor cobro a la provisión adecuada de servicios públicos. Mostrarle a la población que el pago de sus impuestos sirve de algo, que se traduce en acciones específicas en su entorno, porque esa es la única manera de garantizar que la población sienta que su dinero está sirviendo de algo y empezar a generar este contrato social fiscal del que hablaba hace un momento. Un poco ya a manera de cierre y para incluir un poco las cifras de Zamora, esta es la composición promedio de ingresos municipales de todo el país. Es decir, si tuviéramos un municipio promedio en México, 23 de cada 100 pesos, si todos sus ingresos fueran un billete de 100 pesos, 23 de cada 100 pesos que recaudan serían ingresos propios, y 72 de cada 100 pesos sería dinero que les llega de los estados y de la federación. Es decir, y esto es todavía mejor que el de los estados, ¿eh? El de los estados es 10 de cada 100 pesos ingresos locales. Entonces estamos mal, pero los gobiernos municipales pues tienen una batalla más fuerte, que es el tema de los servicios públicos, que se encarga de alcantarillado, alumbrado, todo lo relacionado con el contacto directo de una persona con el Estado está atravesado por el gobierno municipal. Y una cosa importante, y ya con esto voy a cerrar porque ya me estoy comiendo un poco el tiempo, ya llevo 24, sí. Esto es, ahí les puse arriba, esto es hoy a las 2 de la tarde. Este es el sitio del gobierno municipal de Zamora. Traté de entrar a su primer informe trimestral de 2020 y lo que encontré es que el servidor estaba caído. Es decir, algo que está obligado por ley a mantener en línea el gobierno municipal de Zamora, pues claramente no está. Yo quería revisar las cifras un poco para hablar de la pandemia y no pude hacerlo. Y este es un mensaje que me parece importante. La transparencia debe garantizarse en todo momento, pero especialmente en medio de eventos extraordinarios como una crisis económica o una pandemia. Es decir, la transparencia no debe ser menos o más en un momento, digamos, extraordinario como este, debería ser la misma en todo momento. Entonces, gobierno, si hay autoridades del gobierno de Zamora, por favor, les pido echarles increíble que no tengamos información arriba. Y con esto cierro, ¿no? Y un poco para poner en paraguas. Esta es la composición promedio de los ingresos municipales de Zamora. Por cada 100 pesos, digamos, si todos los ingresos fueran un billete de 100 pesos, 10 pesos son impuestos locales, 10 pesos con casi 85 centavos, entonces ahí lo redondeé a 85. Y ahí abajo les muestro cuánto es de ese billete de 100 pesos, que seguramente han tenido uno en su bolsillo. 10.84, casi 85, se recaudan de impuestos locales. Pero de esos, 8 son del impuesto predial. Vean lo importante que es para los impuestos locales, para los ingresos locales, pero lo pequeño que es para los ingresos totales del municipio. Yo un poco, si quieren ahora les puedo compartir la presentación, la puedo dejar aquí con Claudia, pero un poco para que vean en qué se gasta el dinero. Esto es a nivel municipal en todo el país y este es el caso de Zamora, ¿no? 46 de cada 100 pesos se van en servicios personales, es decir, en los sueldos y salarios de la burocracia del municipio de Zamora. Y solo me voy a tomar un minuto, perdón. Les recomiendo echarle un ojo a estas buenas prácticas de gobiernos locales. El caso de la Ciudad de México con este sitio donde se puede revisar
de dónde viene y a dónde va el dinero, se llama tudinero.cdmx.gov.mx, y el caso de la sindicatura de Chihuahua, que es de donde tomé el billetito, aunque ellos me dieron la libertad porque dicen que yo les di la idea, entonces es un ganar-ganar. Echen un ojo al trabajo de la sindicatura está haciendo un trabajo ejemplar a nivel nacional, digamos, para mí es el referente, no tengo que hablar de Dinamarca, Suecia, los que siempre nos dicen, no, en Chihuahua se están haciendo cosas bien, hay que revisar lo que se está haciendo porque creo que hay mucho que aprender de ellas y de ellos. Y les dejo ahí mi correo electrónico por si no alcanzo a responderles preguntas. En Twitter suelo ser muy activo y responder cualquier cosa. Escríbanme, por favor, siéntanse en la libertad de escribirme. Quien quiera la presentación ahora se la voy a dejar a Claudia y tomo preguntas. Quedamos en que ahorita, justo después de mi intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Una disculpa, me presento, soy Jessica Castillo, soy colaboradora de Observatorio Regional de Zamora y de ETOS Laboratorio de Políticas Públicas. Tuve algunos problemas técnicos, no me pude conectar a tiempo, pero aquí estoy. Entonces, bienvenidos a todos y todas. Qué bueno que están aquí, bienvenidos a este webinar. Les comento rapidísimo un resumen de lo que Carlos Brown ya dijo muy puntual y con mucha seguridad. Carlos Brown nos dice, se tiene que hacer un nuevo contrato fiscal, eso es bien importante. Los municipios se deben actualizar a las nuevas demandas de la ciudadanía, deben de tomar en cuenta el impuesto predial, que es muy importante en estos días. Y bueno, ya para no tomarme más tiempo, porque sé que Carlos ya está apurado, me hizo mucho ruido esta frase que tú dijiste, que la autonomía fiscal es autonomía política. Esto me recuerda a lo que dijo el constituyente Heriberto Jara, por ahí de 1917, un constituyente, dice, no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada. Entonces, vale mucho la pena reflexionar en estos temas. Vamos a abrir ahora la ronda de preguntas y respuestas, por favor. Estuvieron anotando sus preguntas aquí en el chat. Vamos a leer esta, por ejemplo. Carlos, ¿la clave para recaudar más a nivel municipal está en la reorganización y planificación de las ciudades y municipios? Sí y no. Sí es parte importante, pero es decir, es condición necesaria, pero no suficiente. Más allá de una mejor, digamos, es una batalla, para mí es una batalla paralela, ¿no? La de la planeación adecuada de estados y municipios. Yo creo que la parte fundamental es que en la medida en la que podamos empezar a construir mayor legitimidad, un poco, pongamos en contexto, ¿qué es lo que da legitimidad a los gobiernos municipales y estatales en este momento en nuestro país? Pues al parecer no mucho, tiene que ver mucho con clientelismos, tiene que ver mucho con una relación en donde el voto se entiende como una manera de obtener digamos, un algo a cambio, y lo hemos dejado de ver que la legitimidad venga por, digamos, tus votantes se sientan representados y se sientan como parte de las decisiones que se están tomando. Y por eso es que yo soy yo libro la batalla en la medida de lo posible por mejorar la condición de la recaudación, pero además de la democratización de las finanzas públicas. Creo que sí es fundamental poner en el centro a las personas, que podamos tener una visión distinta sobre el dinero público, no como el dinero del gobierno, sino como el dinero de todas y todos, donde el gobierno es a quien le toca decidir y escuchar. No entendido como una empresa, porque ahora agarramos la maña de ver al gobierno como una empresa, ¿no? Entonces yo te contrato y si quiero yo te despido. No, el gobierno no es una empresa y eso es algo que nos tiene que quedar claro, porque no debe decidir sobre una utilidad, debe decidir sobre valor social, sobre, digamos, el beneficio colectivo. Entonces, a mí me parece fundamental que para poder hablar de planificación de las ciudades podamos hablar también de democratización de estas ciudades. Gracias, Carlos. Vamos a tomar una pregunta más por el tiempo. Tú me dices. Sí. Esta pregunta de Claudia María. ¿Cómo promover la recaudación municipal en la ciudadanía si esta no ve beneficios? Mira, y justo la segunda parte de la pregunta me llama la atención. Ni siquiera conocemos a los que están en el gobierno municipal. Pues, hola, primera cosa que debemos estar haciendo. ¿Quiénes nos están, en teoría, representando? No solo presidente, presidenta municipal. Hay un cabildo detrás que toma decisiones. Las decisiones del dinero público a nivel municipal las deciden regidores y regidoras, y donde la presidenta municipal es una regidor más.
¿Cómo promover la recaudación municipal en la ciudadanía? Sencillo, mostrando que hay beneficios. Es decir, por eso puse en el caso del predial este tema en particular, que tiene que estar acompañado de una mayor provisión de bienes y servicios públicos. Les voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy importante. En Mérida, con la administración de Renan Vila, que es ahora el nuevo gobernador de Yucatán, bueno, el reciente gobernador de Yucatán, el actual gobernador de Yucatán, lo que hicieron fue en la recaudación de predial, en los parques mostraban en una lona de dónde había venido el dinero. Entonces decían, el pago de esto y esto se hizo con tu dinero, ¿no? Con la recaudación, con el pago de predial que tú hiciste. Y es un poco dejar de pensar la recaudación solamente como se tiene que hacer porque si no la cosa no funciona, a empezar a entenderla como una visión de incentivos. ¿Dónde tienes que poner digamos, los brinquitos o los giros de tuerca para hacer que hay una alineación de incentivos entre la ciudadanía y quienes se dicen representar a la ciudadanía? Entonces yo creo que acompañando las decisiones de recaudación con la provisión de bienes y servicios públicos, es decir, mercados, parques, alcantarillado, en verdad mostrar que el dinero sirve de algo y que además estamos obligados a no nada más votar cada 3 años, sino acompañar las decisiones de nuestros gobernantes, saber quiénes son, saber cómo están votando, para mí es central, digamos. Perdón, Renan Barrera, gracias. A quien me acaba de corregir, es Renan Barrera, tiene toda la razón.